Misterios al aire. Con Juanca Romero Asmen. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor y guía de rutas misteriosas. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo te fue en la Feria del Libro? Fantástico. ¿Sí? La Laguna ha recuperado un pulso con la cultura que era una asignatura pendiente desde hace muchos años y se ha notado, ¿no? Ha mejorado muchísimo. Además, en un lugar con mucho misterio, esa Plaza del Cristo. Sí, ahí hubo un convento. Un día podremos hablar de todo lo que quieras, ¿no? El convento de San Miguel de las Victorias estuvo ahí y con suelo con enterramientos y, en fin, es un sitio singular, ¿no? Juanca, hoy vamos a hablar de la Inquisición. ¿De dónde viene el nombre de Santa Inquisición? ¿Verdad que cuando decimos Santa Inquisición a más de uno le entra una cosilla por dentro? Quizás influenciados mucho por el cine, quienes leen por la literatura sin duda, pero es la gran desconocida, por eso lo tenemos hoy aquí en la sección de misterio, porque en realidad toda la Inquisición y los procesos inquisitoriales forman parte de un gran misterio, ¿no? Me preguntabas por el origen. Bueno, el nombre de Santa Inquisición viene del latín. Inquisición, inquisitio, creo que lo digo bien, inquisitio, significa averiguación o investigación, y cuando nos referimos a santa, yo creo que esto es evidente, es un adjetivo de la Iglesia Católica que se usaba para indicar, lo benévolo o la capacidad superior de lo que se va a decidir u obrar, ¿no? También lo habremos escuchado con otros nombres, ¿no? No solo Santa Inquisición, sino Santo Oficio, que es como se le suele también denominar, un poco más técnico, ¿no? Y cuando hablamos de esa leyenda negra de la Inquisición, Juanca. Pues cuando yo suelo contar cositas de estas en alguna charla o por ahí, cuando hay gente que por la calle me pregunta por la Inquisición, no, pero es posible, sí, me han preguntado por cosas más raras. Bueno, pues mi respuesta suele ser polémica, sobre todo para quien no la conoce a la Santa Inquisición, al Santo Oficio, porque normalmente yo digo que en España no fue tan cruenta. Claro, punto suspensivo, en comparación con, ¿vale? ¿En comparación con qué? Bueno, fue represiva, sí, sin duda, esto nadie lo va a negar, torturaron, sí, penas de muerte también, pero digamos que fue menos cruel, menos letal, si la comparamos con los tribunales civiles de la época, por ejemplo. ¿Vale? Los tribunales civiles de la época eran auténticamente aberrantes. ¿Eso convierte en no cruel a la Inquisición? No, digo que la convierte en menos cruel si la comparamos. Y si comparamos la Inquisición europea con la española, dejando a España como aparte, vamos a descubrir que la española no fue la más cruenta. Y ya si hablamos de Canarias, que luego si quieres apuntamos por ahí, pues mucho menos, ¿no? ¿Por qué se llevó la fama la española? Bueno, porque duró mucho más tiempo, básicamente, ¿no? La cifra real de ejecutados de toda la historia de la Santa Inquisición, que fueron unos 350 años, estamos hablando entre 3.000 y 5.000 personas, que son muchas, pero si lo comparas con los tribunales civiles, que se contaban por cientos de miles, pues igual estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Por supuesto, nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus planteamientos, sus consideraciones a través del 677-926015 para que Juanca ya lo recupere en otra sección o, en este caso que estamos hablando de la Inquisición, lo resuelva en este mismo viernes. Pero, Juanca, estamos hablando de la persecución de personas, de matar también a personas, pero tenemos también ese índice de los libros prohibidos. Incluso nos han llegado a nosotros obras que tienen alguna página que no está, algún capítulo que solo aparece en 2 páginas. Sí, digamos que es como la desclasificación del momento, o la clasificación, en cualquier caso, todo lo que olía a ser susceptible de ir contrario al dogma establecido, dogma de la Iglesia en este caso, era erradicado, ¿no? Pasaba por la hoguera. Es verdad que los libros fueron, yo creo que el eje principal, porque era una forma de perpetuar la idea, porque al final si tú piensas de una manera y no lo expresas públicamente y no lo escribes, pues es tu idea. Esto se arregla pasándote por la piedra, o sea, pasas por la hoguera o por una cárcel y se te quitan las ideas rápido. Pero cuando las escribías en un libro, ojo, porque creabas corrientes ideológicas. Y ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, a Martín Lutero. Es que yo creo que es fundamental, los reformadores protestantes, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente criticaba al papado directamente, criticaba el dogma católico y además llegaron a traducir la Biblia a lenguas vulgares.
Y esto era impensable. Imagínense en esa época, ¿no? Cómo va el pueblo a conocer la santa palabra, la Biblia, ¿no? Luego llegó Descartes, Galileo Galilei, que bueno, en fin, desafiaban todas las escrituras religiosas establecidas. Y así, a lo largo del tiempo, siempre hubo libros prohibidos en esta época de la Inquisición, evidentemente, ¿no? Juanca, ¿cuáles eran los delitos menos conocidos o más extraños que podían llevar a un ciudadano común ante el tribunal? Sí, porque los más conocidos, yo creo que todo el mundo lo tiene en mente, ¿no? Te acusaban de brujería o de profesar religión contraria a la establecida, es decir, pues era judío, era lo que fueses, ¿no? Pero luego había condenas por cosas bastante más extrañas, ¿no? Por ejemplo, por bigamia. Bueno, no es que sea extraño, pero sí que no es lo normal que se piensa con la Inquisición. Por contraer un segundo matrimonio sin anular el primero. Esto era una cosa que la Inquisición la hacía sudar, ¿eh? Por ejemplo, por blasfemar. El concepto herético, ¿no? Proferir injurias contra lo sagrado. También, por ejemplo, por tener supersticiones. O por ser sospechoso o sospechosa, porque hombres también hubo, de hechicería, de tener capacidades adivinativas, de hacer magia amorosa, ¿vale? O de sodomía. En algunas regiones el tribunal tenía jurisdicción sobre la sodomía. En fin, muchas cosas podían pasar por el tribunal, pero que quede clara esta mañana, yo creo que la más importante, y es que en la mayoría de los casos se arreglaba con simplemente una condena económica o una privación de salida o pena de cárcel X tiempo, que no pasaba por la hoguera todo el mundo que era señalado por la Inquisición, ni mucho menos, ¿eh? Me estoy acordando ahora del San Benito. Yo no sé si el San Benito tiene algo que ver con la Inquisición, Juanca. El San Benito tiene que ver con la Inquisición porque el San Benito, que lo puedes escribir con M o con N, ¿eh? San Benito o San Benito. Bueno, básicamente era una ropa, era una vestimenta que te imponía la Inquisición a los que eran condenados y que debía llevar en el auto de fe. El auto de fe es el proceso, ¿vale? Ese momento de juicio. ¿Qué función tenía esta ropa? Bueno, mostrar públicamente la culpa y la penitencia del reo, es decir, escarnio público. Te veían con esa ropa y con el San Benito puesto y ya eras señalado, evidentemente. Y luego hay una expresión que todavía llega hasta nuestros días, tú lo has dicho, ¿no? Colgarte el San Benito, ¿no? O me colgaron el San Benito o le colgaron a el San Benito. ¿Por qué? Porque tras la condena de este reo por la Inquisición, la prenda se colgaba en las iglesias con el nombre del reo. De esta manera se perpetuaba la infamia de su culpa, pero no solo en él, sino en toda la familia, en toda la descendencia. Entonces, quien entraba a la iglesia decía el San Benito de Pepe Domínguez. Mira, ahí está el hijo, la hija y la mujer, la viuda de Pepe Domínguez. Y eran señalados también por ser familia de un portador de San Benito, de un acusado por la Inquisición. Un castigo en vida, pero después había castigos también que te llevaban a la muerte. Hablamos también de torturas. ¿Cómo eran esos métodos que usaba la Inquisición, Juanca? Wow, hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. Si me tengo que quedar con 2 o 3, pero muchísimos, ¿eh? Algunos realmente duros, tétricos. Yo he estado en algunos museos temáticos por distintos lugares de España donde he sentido la náusea. Es decir, te entra un malestar en el cuerpo solo con imaginar cómo aquello torturaba, ¿no? Por ejemplo, la garrucha o polea. Se ataba al reo por las muñecas a la espalda y se le subía al techo con una polea, dejándole caer bruscamente sin tocar el suelo. ¿Qué ocurría con esto? Que le dislocaban todas las articulaciones, los hombros y los brazos, ¿no? Pero luego estaba el potro. El potro, el reo era atado a un bastidor y se giraba torniquete y iba tensándole las cuerdas progresivamente hasta que le aplastaba la carne con los huesos y en fin, y no voy a entrar en mucho más detalle, que es hora de desayuno en las oficinas. Y una más, el tormento del agua o toca, ¿no? La gota de agua fría que te va tocando y acaba haciéndote un señor agujero, eso tiene que ser brutal. Había una que era la pera. Le dan otro nombre, yo lo llamo la pera, tiene una forma de pera que se lo ponían a las mujeres pues vía vaginal, metían esa pera y luego le iban dando un molinillo que la iba abriendo por dentro. Y hasta aquí puedo leer, ¿no? Hay un nombre, Juanca, que resuena cada vez que hablamos de la Inquisición, y ese es el de Torquemada.
¿quién fue este hombre y por qué se ha llevado tanta mala fama? La misma mala fama que me voy a crear yo con mi respuesta. Mira, es que a mí siempre, desde pequeño, no sé por qué me atrae la figura de este hombre. Por cierto, está muy bien representado en uno de los capítulos del Ministerio del Tiempo, por si alguien lo quiere buscar. Muy bien representado ese momento. Pero es que me atrae no solo como personaje histórico, que sí, por supuesto, sino que se entienda, cuando lo conoces, llegas a admirarlo en muchas facetas de su vida. O sea, es un personaje realmente curioso. Bueno, Torquemada, Fray Tomás de Torquemada, fue un fraile dominico. Los dominicos fueron en esto una pieza fundamental. Y el primer inquisidor general de la Inquisición española. Nos estamos yendo a 1483 aproximadamente. Fue el principal organizador, legislador de todo este nuevo tribunal. Y digamos que la fase más violenta del Santo Oficio fue protagonizada por él, fue abanderada por él, yendo a por los judeoconversos. O sea, ahí se metió de lleno y bueno, se ha convertido en el icono de la crueldad inquisitorial sin lugar a dudas, ¿no? Y Juanca, cuando hablamos de la Inquisición podemos pensar en esa quema de personas en hogueras públicas, pero tú nos apuntas que también quemaban muñecos. ¿Cómo es eso posible? Sí, esto a mucha gente le sorprende, ¿no? Porque, pues vaya gracia, ¿no? Pues venga todo el mundo a delinquir, que total van a quemar al muñeco. Esto no es exactamente así. Estamos hablando de la efigie, ¿no? Que es lo que es ese muñeco. Digamos que quemas al condenado en forma de muñeco, pero con algún significado especial. Por ejemplo, la condena jurídica, ¿vale? Certificaba este hecho simbólico, la sentencia por herejía contra el reo ausente. Porque en ese momento no puede estar presente por el motivo que sea. Muchas veces porque ya no estaba ni de cuerpo presente, ¿vale? Y en otros casos porque servía para confiscar económicamente, es decir, permitían a la Inquisición confiscar legalmente los bienes del hereje y de alguna manera lo representaban, cumplían esta pena económica con esta estatuilla, esta figurilla. Yo he conocido algunos casos aquí en Canarias muy curiosos donde queman el muñeco y el brujo o bruja, entre comillas, sale de juerga por ahí, ¿no? ¿Y hubo encausadas por brujería en Canarias? Sí, también hubo, por brujería concretamente, ¿no? Hubo más de 2.300 personas que fueron condenadas por la Inquisición. Todas no son por brujería, ¿vale? Exactamente. Pero bueno, hechicería, mancia, todo se relacionaba, ¿no? Fueron procesadas por brujería, hechicería, supersticiones, curanderismo. Sí, las hubo, pues ya te digo, más de 2.000 personas, ¿no? Uh-huh. ¿Y pasó por la hoguera? ¿Algunos de estos encausados pasaron por la hoguera? Sí, bueno. ¿Sí? Sí, en Canarias también. En Telde saben de esto, en el municipio de Telde, en Gran Canaria. Bueno, el número de ejecutados en la hoguera en Canarias no fue muy alto. Estamos hablando 11 personas. Bueno, que son muchos, insisto, pero siempre comparando con, ¿vale? 11 reos quemados en personas y 107 en efigies, es decir, en muñeco. ¿Vale? A lo largo de 300 años. Es decir, son muy pocos estadísticamente. ¿Sí? 11 en 300 años no es un dato a tener excesivamente en cuenta, salvo para los familiares y descendientes. Y más allá de esas hogueras, Juanca, ¿qué otros castigos podíamos ver aquí en Canarias? ¿Qué casos particulares te han llamado a ti la atención mirando en esos corpus literarios? Mira, yo he escarbado muchísimos procesamientos de Canarias, pero pues si te parece voy a hacer el apunte de 2 o 3 de La Laguna, ¿no? Que era una ciudad señorial marcada, que no tenía sede oficial del Santo Oficio, hay que decirlo. En Canarias tardó en llegar la sede oficial, estaba en Andalucía, luego se vino a Canarias, pero se asentó en Vegueta, en Las Palmas, muy cerca del Museo Canario de Vegueta. Bien, ¿aquí qué se hacía? Pues se juzgaban en los conventos o familias adineradas de La Laguna abrían sus casas, los salones, y la acondicionaban para que el reo fuera juzgado en su casa. Luego volvía a colocar el sofá y sus cositas en su sitio y seguía la vida, ¿no? Bien, tenemos por ejemplo a Vicenta Carrillo. A Vicenta Carrillo le fueron vaciados los ojos, pero ojo, nunca mejor dicho, ¿por qué le vaciaron los ojos a Vicenta? Por analizar los orines de una abadesa para testificar su preñez, términos de la época. Es decir, le sacan los ojos a quien analiza el pipi, pero a la monja, que es la sospechosa de estar embarazada, la dejan.
no hay que condenar ninguna de las dos, pero en este caso si era condenable era lo otro, ¿no? Agustina Vargas fue acusada por invocar a los demonios ante una cruz, arrojando sal al fuego, extrañas plantas sobre la cruz tirada en el suelo, y hay quien apunta, pero no está esto, digamos, contrastado, que incluso la vieron hacer pipí sobre esa cruz, pero estas son habladurías que pasaron de boca en boca. Y una más, Delfina Serpa, acusada de brujería, perseguida desde joven por sus extraños cánticos y decir que el diablo tenía más poder que Dios. Bien, siendo anciana, la emparedaron, la colocaron entre paredes. Estás contando todo esto y estoy pensando en esos museos de la tortura que sí que vemos por la península, que además han proliferado, pero que aquí, por ejemplo, en Canarias no tenemos ninguno, creo. No hay mucha cultura de... Bueno, claro, porque, insisto, la Inquisición en Canarias, sí es verdad que, no sé si todavía está, pero en Telde había, no un museo, pero sí una sala, digamos, temática, alegórica a esto. Yo estuve en el Museo de la Inquisición no sé si fue un museo o una exposición enorme que hubo en Salamanca hace unos años, y ya te digo que caray, pues se te pone muy mal cuerpo, ¿no? Porque cómo el ser humano puede llegar a ese tipo de historias. Fíjate que no hemos hablado de las señales de la brujería. Un día hablamos de eso, concretamente de brujería en Canarias, porque los lunares de las mujeres eran algo a tener en cuenta. Se le picaban los lunares porque decían que el diablo se manifestaba a través de ellos. Y auténticas locuras, disparates, ¿no? Pero que insisto que en Canarias fue más benévolo, pero claro, ahí fuera se hizo de todo. Es que las brujas se transformaban, ojo, en gato. En Centro Europa esto era un clásico. ¿Y qué hacían? Matar a los gatos. Matando a los gatos consiguieron erradicar toda la población de gatos, pero claro, entraron las ratas. Y las ratas trajeron las pandemias. Y las pandemias se llevaron 1/3 de la población europea en algún momento, ¿no? Todo esto como consecuencia de estas ideas de que especialmente la mujer, lo lunar, lo oscuro, casi se le consideraba, era la portadora de la brujería, y el hombre era lo solar, la luz, el portador del conocimiento. Y los dos hacían lo mismo, el hombre y la mujer. Pero esto siempre ocurrió, lo cual no significa que estemos de acuerdo, ¿no? Todo lo que aprendemos cada viernes. El misterio no solo se viste de fantasmas y de ovnis, yo siempre lo diré, ¿no? El misterio a veces es mucho más palpable, y la historia desconocida es un gran misterio, ¿no? Y sobre todo poniendo en valor también una sección de misterio a estas horas de la mañana, que lo asociamos con la noche, con lo oscuro. Me lo dicen. El otro día una señora se acercó en la Feria del Libro y me dice, me gusta lo que haces en tu programa. Me dijo, digo, en Rutas Misteriosas el podcast. Dice, no, los viernes por la mañana. Digo, no, ese programa es de Miguel Ángel Dasguani. Dice, pero es que yo a ti no te esperaba por la mañana, me dijo. Que es lo que acaba de decir Pablo, ¿no? Que al final estas historias, y que te quedes atrapado oyendo estas historias a las 10:33, como es ahora mismo de la mañana, pues tiene... Escriben desde aquí, dice, las burras de Weimar. Sí, es que la bruja en Canarias se transformaba en burra, en cabra y en perra recién parida. Esto siempre en base a los testimonios populares, a la oralidad que lo ha comunicado, así que se entienda. Las burras es un clásico. Un día contamos historias de amor que acaban mal, vinculadas a la brujería. Lo de vinculadas a la brujería, menos mal que las... Yo tengo unas cuantas de esas. Sí, porque las historias de amor que acaban mal. Conocemos aquí, te podemos hacer te podemos dar una enciclopedia. Juanca Romero Asme, fíjate, dice un oyente, te preguntaba al principio de la sección hoy cómo había ido la Feria de la Laguna, y escribe un oyente, escribe Cristo, y dice, muy bonito el sábado en la Laguna, llevamos al pequeño de la casa, le gustan los libros, le gustan los cuentos, qué bueno es que a la gente desde pequeñito se aficione a la lectura, a las historias y a todo eso que hay encerrado, todo ese mundo que se nos abre abriendo la página. Muchos niños, Miguel Ángel, muchísimos niños comprando libros y los padres no negándose a comprárselos. No, hay que felicitar a esos padres. Claro. Hay que felicitar a esos maravilloso. padres. Juanca, ¿dónde te encontramos este fin de semana? A lo mejor hay algún chiquillo al que le gusta una ruta misteriosa también. Seguro, bueno, estamos ya para hoy estamos full en la Laguna Paranormal, pero mañana nos vamos a la Orotava misteriosa, para agüita y a pasarlo bien, que el ambiente acompaña. Juanca Romero Asmen, muchísimas gracias, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas, un placer. Buen fin de semana. Lo mismo.